garantizo que nadie, o sea, ninguno piensa que su fondo tecnológico que le ha ganado un 40% en los últimos años le va a caer un 39, un 20 y un 30, 3 años seguidos. Con una caída acumulada en estos 3 años del menos 50 para el S&P y del menos 78 para el Nasdaq. ¿Esto cuando se dio? En la burbuja.com. ¿Yo cómo sé qué perfil de riesgo tengo y cómo aguanto las caídas? Yo quiero largo plazo, fondos que dan un 15% anual, me da igual que caiga un 30 y si cae un 30 compro. Eso es mentira. O sea, la inmensa mayoría de las personas hacen eso, el fondo cae un 20 y ya se cuestionan hasta si invertir es una estafa. Pero hasta que no te comes un menos 30 de mercado, no has descubierto nunca tu perfil de riesgo. Estamos en lo que yo llamo la carrera de la rata de la inteligencia artificial. Están todas gastando cientos de miles de millones para no quedarse por detrás. Veo muchos paralelismos con la burbuja.com y creo que mucho inversor no es consciente de que igual está comprando en la parte final de un ciclo. ¿Y podríamos estar ante el fin del dominio americano, Dani? A ver, hemos pasado en un año de que la gente me pida, Dani, cuéntame fondos tecnológicos, fondos hipergrowth, inteligencia artificial y tal. No, háblame del oro y ponme fondos de oro en cartera. O sea, hemos pasado de ser el activo más odiado, o sea, nadie quería oro. Y ahora de repente la gente quiere cambiar sus fondos quality growth, sus fondos value y tal, los quiere cambiar por oro, que hace nada ni los querían tener en cartera. ¿Y me puedes decir aún así algún nombre, Dani, de algún fondo, no sé, de mineras o alguno que tú tengas en mente? Entonces aquí hay uno de Roder, el Roder, y el de Roder creo que lleva 150-152% de rentabilidad en lo que llevamos de año. ¿Qué alternativas tenemos ante este escenario que me has marcado? En esta guerra fratricida, ¿no?, que estamos teniendo en Estados Unidos con las tecnológicas, en Europa contra Estados Unidos, tal, que se están machacando entre ellas, hay un ganador que está ahí. Si tus ahorros siguen en el banco, estás perdiendo dinero. Y lo peor, la mayoría ni siquiera sabe que existe la oportunidad que puede cambiar tu vida financiera los próximos años. En este episodio vamos a hablar de fondos de inversión que casi nadie está mirando y que podrían marcar la diferencia entre seguir perdiendo dinero o empezar a multiplicarlo. Hoy está con nosotros Daniel Pérez, es uno de los mayores expertos en fondos de inversión y fundador de Astralis, para entender qué está pasando, qué oportunidades se están abriendo y qué fondos pueden ser interesantes de cara a los próximos años. Daniel Pérez, ¿qué tal estás? ¿Qué tal? Muchas gracias, Laura, por volver a traerme al canal. Un placer siempre venir aquí para hablar de fondos y resolver dudas de inversores, la verdad. Siempre eres muy pedido por la gente que sigue rompiendo el mercado. De hecho, en esta temporada ya tenía algunos mensajes por ahí en YouTube diciendo, ¿pero cuándo vuelve Dani? Y yo, bueno, pues en ello estamos. Así que nada, el placer siempre es nuestro de tenerte aquí con nosotros y poder aprender contigo. Bueno, tú que analizas cientos de fondos cada año, yo quiero hacer un poco esa visión también de cómo ha sido este 2025 y hacia dónde nos dirigimos. Luego también daremos ejemplos de fondos en concreto. ¿Te ha sorprendido algún fondo o algún sector en especial este 2025, Dani? Sí, yo creo que este año estamos teniendo, ha sido un año bastante polarizado, ¿no? Porque vemos por un lado este inicio de año con estas caídas tremendas, gente que pensaba que se acababa el mundo, que si la guerra, que si los aranceles, tal. Al final todo ha pasado como si nada, el mercado ha vuelto a sus máximos previos y sí que me ha sorprendido mucho ver estos cambios, tantos cambios en la visión tanto de inversores particulares como de la visión de muchos gestores, ¿no? Que ha sido un poco una montaña rusa de emociones, de datos macro y de todo. Y sí que he visto productos muy interesantes y creo que al final vamos a comentar varios de ellos, así que te lo dejo para el final para quien quiera quedarse, porque vamos a comentar varias ideas de inversión de fondos que me parecen muy interesantes, tanto por la visión que tienen actualmente como por esa estrategia que los hace diferentes a los demás. ¿Qué has hecho tú también como inversor? ¿Qué movimientos has hecho tú también en tu cartera este 2025? ¿Has aumentado riesgo o has preferido proteger capital? Sí, pues fíjate, nosotros en el final del año pasado ya redujimos un poquito de riesgo, entonces nos vino bastante bien, entre comillas, el tema de los aranceles y demás, porque fue una oportunidad muy grande para aquellos que veían un problema transitorio o esperaban una mejora de las valoraciones en el mercado, y ahí nosotros la verdad es que aprovechamos para incrementar. Y ahora, tras la vuelta a los máximos, otra vez, desde más o menos septiembre, estamos en lo que llamamos modo risk off, ¿no? Ir saliendo de mercado, ir reduciendo riesgo en sobre todo los activos y segmentos de mercado más sobrevalorados, que creo que es uno de los lados que el inversor no está mirando, ¿no? Muchas veces que el mercado suba es bueno, nos quedamos con eso, pero hay una cruz, ¿no? Que es que si las valoraciones suben mucho, podemos entrar en una zona peligrosa, ¿no? Entonces, en ese sentido sí que estamos haciendo varias vueltas a las carteras, tanto para salirnos o cambiar productos dentro de la renta variable, como aprovechar el tema de la renta fija, ¿no? Que creo que es uno de los grandes olvidados de los inversores ahora mismo. Parece que mucho inversor solo ve que es monetarios o SP500, parece que no hay nada en medio para mucha gente, y nosotros sí que intentamos, pues, ver estas oportunidades y entender sobre todo
para qué escenarios pueden ser interesantes, ¿no? Más allá de la rentabilidad que puedan dar ahora mismo, que por desgracia es lo que muchos inversores miran, ¿no? Y este fondo está dando un 4 o un 5, pues no es para mí. Pues oye, igual este producto viene bien para lo que viene en el futuro y no tenemos que quedarnos tanto con este performance pasado que parece que es lo que condiciona todas las decisiones de inversión muchas veces, la verdad. Este 2025, que ya sabemos qué ha hecho, cómo está terminado, ¿harías algo distinto si volviésemos a enero de 2025 sabiendo cómo ha sido el año, Dani? Sí, a ver, es complicado, ¿no? Porque muchas veces queremos tomar decisiones con información nueva. Yo creo que sabiendo lo que sabemos ahora, ¿no? Evidentemente las decisiones hubieran sido algo diferentes, pues hubiéramos probablemente incluso sido más agresivos en esos momentos de caídas, porque ahora nos hemos olvidado todos, pero la verdad es que entre lo de los aranceles y esta posible tercera guerra mundial, porque yo recuerdo haber visto esos titulares a mediados de año de parece que podemos tener una tercera guerra mundial con todo el tema de Oriente Medio y demás, pues ahora nos hemos olvidado todos. También nos hemos olvidado de la inflación, de las subidas de tipo, nos hemos olvidado de todo. Y creo que muchas veces, con todo lo que sabemos hoy, creo que es una lección para el futuro, ¿no? Decir, vale, hay que mantener la calma, no tenemos que dejarnos llevar por nuestras emociones y tenemos que intentar evitar sobre todo estos cambios extremos basados en nuestros miedos internos, ¿no? Yo creo que es una de las grandes lecciones que nos podemos llevar este año y probablemente la decisión sería aislarnos todavía más de este ruido, ¿no? Habernos aislado más y no haber hecho muchos inversores estas decisiones, ¿no? Del mercado cae, me salgo, ahora tengo miedo y tal, que al final son grandes destructores de rentabilidad a largo plazo. Bueno, ¿tomarías algo más de riesgo, como has dicho, aún así, aislándonos de todo ese ruido que me estás comentando? ¿Has hecho también cambios a la hora de esa selección de fondos, ya no dentro de los propios fondos, sino a la hora de seleccionar los fondos, Dani? Sí, esto es una pregunta realmente interesante, ¿no? Porque cuando reducimos riesgo, tenemos dos formas, bueno, hay muchas formas de reducir riesgo, pero cuando tenemos una cartera de fondos, normalmente tenemos dos caminos principales, ¿no? Que es reducir la exposición de renta variable hacia activos más defensivos, pues por ejemplo, de renta variable a renta fija, a monetarios, etcétera. Pero también, aunque no cambiemos la exposición por tipo de activo, trasladar de unos fondos de ese mismo tipo de activo más defensivos. El ejemplo típico pues, es cambiar un fondo tecnológico súper agresivo por un fondo de dividendos. Todos tenemos claro que eso es una reducción conceptual del riesgo, aunque tú no has reducido exposición a la bolsa, ¿no? A renta variable. Entonces, estos son los dos caminos. Yo en mi caso he utilizado ambos y creo que los inversores muchas veces se olvidan de esto, ¿no? Que podemos cambiar piezas, también cambiar completamente el tablero, ¿no? Cambiar tanto el tipo de fondo que tenemos dentro del mercado, tanto renta variable como renta fija, ir a productos más o menos agresivos, pero también este cambio entre tipologías de activo, saliendo de esos sectores temáticas o activos en general, como la bolsa actualmente, si nos preocupan las valoraciones, hacia otros mercados que si vienen mal dadas nos puedan proteger, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que los inversores tienen que decidir cómo usar estas dos alternativas y en qué intensidad, porque recordemos que hay fondos que están preparados para hacerlo mejor en caídas. Hay estrategias que su objetivo es comportarse mejor que el mercado en caídas, batirlos en estos escenarios, y hay otros fondos que no, que su objetivo es siempre intentar subir más que el mercado a costa de caer más cuando vienen mal dadas. Entonces, es muy importante que el inversor tenga esto claro para entender en qué punto está él, en qué punto está su cartera y cómo tiene que cambiar las piezas en función de sus necesidades. Porque recordemos, los fondos ETFs, alternativas de inversión, son armas que tenemos a nuestra disposición y tenemos que usarlas según sea conveniente. Hay veces que el inversor, por su situación, por su visión de mercado, le convendrá usar unos productos y a veces otros, ¿no? Entonces tenemos que tener muy claro esto para tomar mejores decisiones y que nuestra cartera esté bien construida en función de cómo vemos el mercado y lo que necesitamos. Una cartera bien construida es muy importante. ¿Y tú ahora mismo qué porcentajes más o menos tendrías en renta variable y renta fija y por qué? Bueno, esto es una pregunta que depende más de la persona que del contexto de mercado, ¿no? Aquí ya sabemos lo típico que o sea, yo me digo que no hay una cartera o fondo perfecto, hay una cartera o fondo perfecto para diferentes necesidades, entornos de mercado, situaciones de personas, ¿no? Probablemente la cartera que es perfecta para mí sea terrible para muchos inversores. La cartera defensiva ideal para una persona conservadora sea la peor opción del mundo para una persona pues, más joven y con todo el potencial de futuro por delante, ¿no? Entonces, depende bastante. Yo, en mi visión, que ya adelanto que estoy bastante más prudente que en los anteriores consultorios, con los anteriores vídeos, estoy más prudente. Entonces sí que estamos reduciendo riesgo en la mayoría de los perfiles, insisto, con estas dos capas, ¿no? Tanto buscar alternativas
en fondos que cubran mercados, pero con este enfoque un poquito más defensivo, ¿no? Estos fondos que yo llamo paracaídas, ¿no? Que en el caso que vengan mal te lo pueden hacer mejor que el resto, pero luego también con esta salida de renta variable hacia pues, renta fija, monetarios, productos mixtos más defensivos, porque recordemos que al final la bolsa, por mucho que tu fondo lo haga un poquito mejor, si es un fondo de renta variable y todo cae, va a caer. O sea, va a caer menos, pero va a caer, ¿no? Entonces también tenemos esa opción. Entonces esas son un poco la visión. Entonces es complicado responder a pesos concretos, pero yo creo que ahora mismo una cartera agresiva tendría que empezar a reducir y no estar 100% renta variable, pues bajar un 80, un 70, algo así. Y lo mismo para las carteras moderadas, ¿no? Que típicamente hablamos de una 60-40 con una cartera modelo estándar, pues estamos más prudentes, podemos reducir un poquito más el peso en renta variable. Esto para el que esté prudente, ¿no? El que esté agresivo y piense que la fiesta está empezando y que esto va a venir, pues como ahora se habla mucho, ¿no? Del rally de Navidad, el ciclo explosivo final. Quien esté alineado con ese pensamiento, pues oye, lo contrario, tendrá que incrementar por encima de su nivel de riesgo. Por eso digo que es muy importante y es difícil dar un tip general, entender en qué punto está cada uno de nosotros, ¿no? Necesidades personales y demás, y luego ser consecuente con ello, tanto si te sale bien como si te sale mal, la verdad. Bueno, yo luego te quiero preguntar un poco, me estás diciendo en varias ocasiones que estás un poco más prudente que en otras ocasiones, y luego quiero hablar de ese contexto, de por qué también Dani ahora está un poco más prudente, que también es importante. Pero hemos hablado de esos fondos, un poco esa rentabilidad de renta variable, renta fija, según un poco ese nivel de riesgo y personalidad de cada inversor, que por supuesto es así. Pero ¿tú tienes algún fondo que mantengas siempre en cartera, ese fondo o esa cartera de fondos core que tengas siempre en cartera a largo plazo, pase lo que pase? ¿Es importante tener algo así también? Fíjate, más que productos en sí, yo creo que los inversores sí que tienen que establecer unos rangos máximos o mínimos de riesgo o de tipo de exposición a ciertos mercados. ¿Por qué te digo esto? Porque uno de los grandes problemas que veo en el inversor particular es cuando empieza con el a mí me parece, ¿no? A mí me parece que la bolsa va a caer, a mí me parece que Trump va a iniciar una guerra, a mí me parece que eso es muy peligroso porque hace que los inversores pasen de tener, por decir algo, 80-100% en bolsa a 0%, ¿no? Esos cambios drásticos son terribles. O sea, yo siempre digo que si un inversor pasa de 0 a 100, de 0 riesgo a 100% riesgo o al revés, está siendo víctima del pánico o del FOMO o del miedo a quedarse fuera de las subidas, porque nunca es natural hacer giros tan grandes, no debería serlo. Entonces, yo ahí sí que veo que muchos inversores cometen ese error y sí que tenemos que intentar no dejarnos llevar tanto por esto. Entonces, por eso el tema de establecer unos rangos, decir, oye, pues yo soy inversor agresivo, mínimo, por decir algo, 50-60% en bolsa de forma estructural. Establecer unos pesos que tengan sentido por tu asset allocation, tu visión y tu perfil, ¿no? Intentar no salirnos de ahí, salvo que seas una persona muy, muy, muy experta, ¿no? ¿Por qué digo esto? Porque es más fácil mantener ese tipo de estructuras que los fondos, ¿no? Porque casi todos los fondos pueden en algún momento dejar de tener sentido. Hay fondos que ahora mismo son muy necesarios y que pueden encajar muy bien con el contexto que tenemos hoy, pero que en 2 años, 3 años dejen de serlo. Entonces es muy difícil establecer un fondo para siempre, ¿no? A mí me gustaría que hubiera más fondos así, fondos de armario que pudieras tener, pero la realidad es que hay muy pocos candidatos y que siempre está muy supeditado a la visión de ese inversor, porque también recordemos algo muy interesante, que los inversores también cambian de perfil a lo largo del tiempo, ¿no? Un inversor puede ser muy agresivo hoy, que su vida cambie, que reciba un dinero que le da miedo invertir y tal, y se convierte en un inversor defensivo moderado. Entonces, por mucho que haya fondos muy buenos en su cartera agresiva, ya no tienen sentido para esa cartera moderada, ¿no? Esto es muy común. Pues gente que, por ejemplo, pierde el trabajo o se jubila o de repente recibe una herencia, pues tu perfil va a cambiar, probablemente no inviertas igual. Entonces, es difícil ser continuista. Todos tenemos nuestros fondos que nos gustan mucho y que solemos tener, pero me enfocaría más en la estructura general, tipos de activo, tipos de mercados que quieres cubrir, que en fondos con nombres y apellidos concretos, que al final siempre son piezas que podemos ir cambiando. Fíjate, Dani, me has dicho algo clave y es ese perfil de riesgo. Hace poco me decían a mí, vale, Laura, tú hablas mucho de perfil de riesgo con los invitados y tal, pero ¿yo cómo sé qué perfil de riesgo tengo y cómo aguanto las caídas? ¿Cómo un inversor puede saber su perfil de riesgo? Pues es una de las mejores preguntas porque es realmente complicado y yo creo que el perfil de riesgo solo se determina con el tiempo, porque la gente el papel lo aguanta todo, Laura, esto lo sabes perfectamente. Sí. No, sí, yo quiero largo plazo, fondos que dan un 15% anual, me da igual que caiga un 30% y si cae un 30% compro. Eso es mentira. O sea, la inmensa mayoría de las personas
hacen eso, el fondo cae un 20 y ya se cuestionan hasta si invertir es una estafa. Entonces, eso es súper común. Entonces, el perfil de riesgo normalmente lo que más lo determina, en modo de ver, en realidad es el conocimiento, lo que nosotros sabemos de mercados. Porque si tú sabes mucho, estás muy metido en el mundo de la inversión, sabes cómo funcionan las caídas, sabes que son temporales, sabes que son oportunidades y eso es algo que te proporciona una capacidad de asumir riesgos mayor. En cambio, el que no sabe nada, pues es muy probable que sea muy sensible a mi fondo ha caído un 5, un 10, creo que es malísimo, este mercado no tiene sentido, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí, ¿qué puede hacer un inversor particular? Siempre que te abres una cuenta de inversión, normalmente tu broker o tu entidad te hace un perfil, que es el típico test, ¿no? Que hay una serie de preguntas, pues ¿cuánto estás dispuesto a perder? ¿Cuál es tu capacidad de ahorro? ¿Qué harías en caso de que haya caídas? Tal. Y es un test que te da un mensaje orientativo. En mi experiencia práctica profesional, eso está bien como orientación. Pero hasta que no te comes un menos 30 de mercado, tú no has descubierto nunca tu perfil de riesgo. Porque ahí es cuando se ve pues yo creo de verdad en esto, este producto que a mí me gustaba mucho ya no es malo, sino que compro más, o me parece terrible porque ha caído y esa es la única razón. Entonces, por desgracia, a mí la experiencia me ha demostrado que el perfil de riesgo se conoce varios años después de empezar. Pues empieza con un perfil, con un concepto tipo, pero hasta que no has vivido diferentes momentos de mercado, no has contrastado tu convicción en el fondo, en las diferentes estrategias, en la estructura que tienes, es difícil de determinar. Y lo normal es que se vaya cambiando. Y ojo, algo también que es muy importante, mucha gente empieza de defensivo y si son unos frikis de la inversión o les acaba apasionando el mundo, acaban subiendo el perfil de riesgo, porque muchas gentes tenemos muy polarizado, gente que se lleva un golpe de mercado y baja perfil de riesgo, se da cuenta que es demasiado, y gente que no, que empieza a saber, empieza a investigar, ve charlas como las tuyas con otros invitados maravillosos hablando de fondos de inversión, le va gustando y poco a poco su nivel de riesgo va subiendo porque sabe más y está más dispuesto a invertir, ¿no? Entonces, es un proceso vivo, podemos partir con esto, pero yo creo que hasta que uno no baja al barro y se pone a invertir, es difícil acertar tanto el perfil como la cartera necesaria para ti. Y eso hasta que no te comes una gran caída o un mal entorno de mercado no lo vas a descubrir. Y luego hay además activos que luego nos van sorprendiendo, Dani. Por ejemplo, este año se ha hablado mucho de oro y de Bitcoin. Es verdad que al principio hemos hablado nosotros de esas rentabilidades un poco, ¿no? Renta fija, renta variable, pero este año has tenido mayor percepción o te han pedido más esa inversión, aunque sea a través de fondos de inversión, ETFs, fondos indexados, a través has metido, por ejemplo, oro en cartera. Me parece un tema increíble y es una de las cosas que estoy mentalmente trabajando y entendiendo los factores psicológicos tras de esto, porque hemos pasado en un año de que la gente me pida, Dani, cuéntame fondos tecnológicos, fondos hipergrowth, inteligencia artificial y tal, no, háblame del oro y ponme fondos de oro en cartera. O sea, hemos pasado de ser el activo más odiado, o sea, nadie quería oro. Yo muchas veces había muchos fondos mixtos, tipo que replican la cartera permanente de Harry Brown, que tienen este tipo de estructuras, y la gente las odiaba porque el oro era como un lastre, porque venía de una década que no había hecho prácticamente nada, ¿no? Y ahora de repente la gente quiere cambiar sus fondos quality growth, sus fondos value y tal, los quiere cambiar por oro, que hace nada ni los querían tener en cartera. Y no hablemos de las mineras. Nosotros tenemos fondos de mineras recomendados que llevan un 150% de rentabilidad year to date, de lo que llevamos de año. Es una auténtica barbaridad. Pues ahora, tras ese más 150, es cuando la gente te pregunta y quiere entrar. Y ya no solo te habla de entrar, te habla de que van a tener de forma estructural un 5, un 10, un 15% del oro siempre en su cartera. Yo, pero ¿cómo que siempre? Si hasta hace 6 meses o un año no quería saber nada de este producto, de este tipo de activo, ¿no? ¿Y esto por qué viene? Por el FOMO, por lo que hablábamos antes. Esto está subiendo mucho, que sí que hay toda una narrativa detrás y estoy bastante de acuerdo en gran parte de la narrativa, ¿no? Esta tesis antimonetaria, todo ese tipo de cosas que seguro que los inversores lo han mirado. Pero realmente, si este activo hubiera caído un 50 en el año, tú no estarías diciendo de entrar. Estás entrando porque ha subido un 100%. Y quieres entrar ahora porque ha subido los fondos de mineras un 120, un 150, lo que ha subido cada uno. Y esa es la razón principal. Entonces, yo creo que el inversor tiene que hacer también un ejercicio muy fuerte de por qué estoy entrando, ¿no? Porque muchas veces es por el FOMO, porque además la narrativa la marca muchas veces el precio, ¿no? Y cuando algo funciona muy bien, esa narrativa parece muy inteligente, parece que tiene mucho sentido porque está soportada por unos rendimientos. Entonces, a mí me da tengo mucha curiosidad por ver qué pasa en los próximos años, pero estoy seguro que muchos inversores que están entrando hoy, en cuanto el oro haga un menos 20, que lo hará, porque es que además el oro tiene bastante más volatilidad de lo que la gente piensa, va a ver qué hacen, ver si siguen comprando, si ya no lo quieren en las carteras, si es que han comprado en máximo, si es que el mercado está manipulado, ¿no? Que es la típica excusa que se autodice mucha gente.
Entonces, me preocupa bastante, o sea, me sorprende y me preocupa que muchos inversores quieran entrar ahora con todo, ¿no? Que tengan la 50% de la cartera, 40% entre oro y criptos, que es una que cada vez se escucha más, ¿no? Esta combinación antimonetaria, y dejemos de lado pues, otro tipo de estrategias, que puede tener sentido para muchos inversores, pero me preocupa por cómo está siendo, porque no es algo natural que ha sido poco a poco, no es un ciclo de caídas que la gente descubre como un gestor value, ¿no? Que esto está barato, compramos porque ha caído. No. Están entrando en el puro FOMO, en el 150% de rentabilidad, ¿no? Entonces, eso es una llamada de atención para muchos inversores, y ya no solo por este tipo de activo, porque hoy es el oro y son las criptos, igual en 2 años es China o igual en 1 año es otra cosa, ¿no? Entonces, esto cíclicamente nos pasa. Cada 2 o 3 años hay un activo de moda, un activo que lo hace todo, y de repente todos quieren eso. Eso es algo que es puede ser bastante problemático para muchos inversores, especialmente para aquellos que compran los cantos de sirena, ¿no? Ese mensaje en Twitter o ese vídeo con una carátula en YouTube muy impresionante que llama tu atención, ves el rendimiento, te sientes inteligente porque has llegado a esa tesis de inversión, estás subiendo y la compras, ¿no? Y luego pues pasa como ha pasado en muchísimos momentos. El ejemplo típico fue en el 2022 la tecnología, 21-22 el mundo no paraba de comprar tecnología y después llegó un menos 50, ¿no? Y ahí se vio quién aguantó y compró y quién salió con un menos 30 y pico, menos 40, ¿no? Entonces creo que son cosas que el inversor tiene que tener en cuenta, no por estos tipos de activo en concreto, sino en general. Uh-huh. ¿Y me puedes decir aún así algún nombre, Dani, de algún fondo, no sé, de mineras o alguno que tú tengas en mente que se haya comportado bien sin ser recomendación de inversión y con el aviso además que acaba de lanzar Dani, por supuesto, pero porque alguien lo tenga en mente también puede echarle un vistazo a este tipo de fondos? Sí, totalmente. Cuando invertimos en oro tenemos la posibilidad de invertir directamente vía pues, el oro físico, pero muchas veces la gente invierte vía fondos o ETFs. ETFs muchas veces son para comprar el oro físico o el oro con derivados, ¿no? Que no sea físicamente que replica el comportamiento del oro. También tenemos la opción de las mineras, que es una versión un poquito más arriesgada porque obviamente las mineras pueden expandir. De hecho, hay estudios que dicen que expanden 2,2 hasta 3 veces el comportamiento del oro. Este año está siendo clavado. El año pasado no fue así, pero este año sí. Entonces, es cierto que los fondos de mineras, mucha gente los dan atractivas porque son inversiones en bolsa, pero relacionadas con una materia prima que está subiendo mucho y encima, si crees que va a subir, pues tiene bastante sentido, ¿no? Entonces, aquí hay uno de Roder, el Roder Global Gold, o bueno, World Gold. Si no, luego te puedo pasar el código EASY para que lo pongas y tal. No es una recomendación, pero es un fondo bastante interesante de mineras de oro. También hay uno de BlackRock bastante parecido y estos fondos invierten pues eso, en mineras tanto muy establecidas como fondos de más medianas, ¿no? Y el de Roder creo que lleva un 150-152% de rentabilidad en lo que llevamos de año. Llevaba hace poco, pero bueno, hay mucha volatilidad estos días, o sea, cada inversor cuando lo mire verá un rendimiento diferente. Uh-huh. Bueno, me llevas diciendo todo el rato esa prudencia y aquí quiero entrar un poco ahí. Quiero empezar a mirar a ese 2026. ¿Por qué Dani Pérez ahora, que es un experto en fondos de inversión, está ahora más prudente? No sé si es momento de más liquidez, más diversificación o más convicción. Sí, ese es uno de los puntos clave, ¿no? No solo qué productos y qué mercados, sino el porqué de cada uno de ellos y cuál es toda la lógica macro que hay detrás. Y al final, la razón por la que empieza a estar más prudente es ese termómetro que nos dan las valoraciones medias de los mercados. Ahora mismo vemos unas valoraciones, luego si quieres entramos en las tesis macro concretas que podemos comentar hoy, pero en general, ¿cuál es la idea? Todos los mercados están prácticamente en máximos, ¿vale? O sea, todos los mercados están no solo en máximos históricos, sino están en máximos de valoración. Aunque no estén en valoraciones en máximos puras, están relativamente caros, prácticamente todos los mercados. Puede haber unos más baratos que otros en términos relativos, o sea, Europa está más barata que Estados Unidos, pero Europa sigue cara dentro de lo que es las valoraciones medias de Europa, ¿no? Estados Unidos, por ejemplo, está carísima, simplemente estamos en el momento más caro de la historia detrás de la burbuja.com. Tenemos muchos mercados que han corrido mucho y encima tenemos pues, unas perspectivas que la gente está como muy, muy optimista, ¿no? Parece que estamos haciendo dice mucho el escenario Goldilocks, que es como que todo funciona bien, todo es maravilloso, el excepcionalismo americano también lo llaman, ¿no? Como que es imparable la economía y muchas veces las caídas no vienen únicamente porque las valoraciones estén altas, ¿no? Es porque si las valoraciones están altas y hay un tropezón pequeño en las economías, el múltiplo se expande todavía más, entonces es todavía más peligroso, porque evidentemente si proyectamos
que los beneficios empresariales van a seguir creciendo a este ritmo, que va a estar todo en récord, en máximos y tal, pues las valoraciones tienen sentido. El problema es qué pasa si proyectamos que los márgenes de beneficios caen o que hay una mini recesión y las empresas caen un poquito. Pues entonces tus valoraciones dejan de tener sentido, ¿no? Y tienes una caída muy grande. Esto por un lado, y luego porque tenemos una alternativa al lado, que es este mercado de renta fija y demás, que puede ser muy interesante ante un escenario de que todo vaya mal, ¿no? Por varias razones. Lo primero, porque tenemos ya una rentabilidad base, ¿no? Que son estos cupones, esta rentabilidad base que nos dan los fondos de renta fija, que estamos evidentemente en un momento de máximos relativos, aunque están bajando los tipos de interés en máximos, porque veníamos de un mundo de tipos cero, una década donde la renta fija era realmente complicada, y ahora el escenario es muy diferente. Ya no solo por eso, sino porque es como un péndulo, ¿no? Cuando la renta variable tiende a hacerlo mal, o sea, lo hace mal, la renta fija tiende a hacerlo muy bien. No solo es por el comportamiento actual, sino por cómo se puede comportar si tu vecino lo hace mal, que es la renta variable, ¿no? Tienes como esa doble capa de protección. Entonces, yo creo que muchos inversores deberían empezar a ser conscientes del riesgo de estas valoraciones tan importantes, mercados que han corrido mucho, mercados donde se están descontando unos beneficios y unos crecimientos que son realmente excepcionales, y en el caso de que eso sea así, oye, ¿hacia dónde vamos? ¿No? Pues intentar ir dentro de la renta variable a los mercados que tengan valoraciones o que nos puedan proteger en escenarios más negativos. Y luego, si queremos salir, pues alternativas que digas, oye, pues me refugio en un activo que me da un rendimiento decente, 4, 6, 7% de rentabilidad, pero es que en el caso de que todo vaya mal, nos va a generar un plus extra de rentabilidad, ¿no? Entonces, yo todo eso lo ponemos en una coctelera y lo removemos y nos sale un posicionamiento un poquito más prudente en general, transicionando desde productos y mercados más agresivos hacia los que tienen mejores valoraciones y tal, por un principio de prudencia. Evidentemente, el que crea que la IA, que estamos ante la mayor revolución, que da igual las valoraciones porque los beneficios se van a disparar y tal, este planteamiento no tiene sentido. No tendría sentido. Tendría sentido ser todavía más agresivos. Pero me cuesta ver ese escenario. El mercado nos demuestra a largo plazo que tiende a ser irracional y que solemos descontar más de lo que luego viene. Y bueno, en fin, tenemos también bastantes frentes macro que son preocupantes y que me llevan a ser prudente de forma transitoria. Como por ejemplo, dime alguno de esos factores que te preocupa. Sí, bueno, pues muchos. Pues por ejemplo, todo el problema que tenemos ahora mismo con las empresas de IA, que parece que todas están invirtiendo entre ellas e inflando los beneficios, todo este ciclo de CAPEX, que es todo el dinero que están gastando todas las súper tecnológicas. No estamos viendo un retorno de ningún tipo en beneficios por todo el mismo que están haciendo en IA. Hay muchas dudas sobre que pueda ser así. Y resumiendo muy mucho, veo muchos paralelismos con la burbuja.com. Veo muchos paralelismos. Yo no la viví como inversor, la he estudiado evidentemente, y veo muchos paralelismos, muchísimos, ¿no? Con esta nueva economía, que todo está justificado, todo el gasto merece la pena. Evidentemente hay muchas cosas diferentes, muchas empresas como las 7 magníficas, muchas empresas de IA grandes están con unos ingresos y unos beneficios y una solidez más grande que muchas de esas empresas. No digo que vaya a pasar exactamente lo mismo, pero sí que está rimando, sí que rima. Y si miramos a ese escenario, pues evidentemente vemos peligros, ¿no? Entonces yo creo que un posible tropezón, una posible caída del mercado americano, un efecto bola de nieve sobre caída de los beneficios empresariales, riesgos por el tema de la IA, me parece que puede tener un efecto muy grande porque tenemos las valoraciones muy altas, ¿vale? Hace un año y pico, cuando fueron, hace un par de años, perdón, en el 2022, las valoraciones eran diferentes. Hace incluso 6 meses con las aranceles, que las valoraciones cayeron mucho, era diferente, pero es que ahora tenemos un escenario que me preocupa bastante por ese sentido, y creo que mucho inversor no es consciente de que igual está comprando en la parte final de un ciclo. ¿Y podríamos estar ante el fin del dominio americano, Dani? A ver, vamos a entrar ya si quieres un poco al tema macro, porque así te cuento un poco Estados Unidos, sí. Y aunque luego volvamos con un poco de preguntas. Aquí hay varias cuestiones que tenemos que tener en cuenta, ¿vale? O sea, al final tenemos que tener en cuenta, Estados Unidos tiene a las mejores empresas del mundo, tiene a todos los líderes. Estados Unidos pesa ya el 70 y pico % del MSCI World. La gente, la mayor parte de los inversores que nos escucharán, tendrán el 80, el 90% de su patrimonio en Estados Unidos. Aquí quiero decir a todo el que tenga todo indexado, lo que lo sepáis, tenéis el 80-90% de Estados Unidos. Ya os lo digo, porque tendréis S&P, Nasdaq y MSCI World, que pesa el 70%. Entonces, lo normal en la cartera promedio
del inversor, sobre todo indexado, es que tengas el 70-80% en Estados Unidos actualmente. Bueno, Nasdaq está actualmente a 30 veces beneficios, prácticamente máximo en toda la historia, cuando la media es estar a 20 años es estar a 20 veces. Estamos en 30. Y máximos estamos en el percentil 1% de valoración. El S&P 500 está en récord, 24 veces beneficios, cuando la media son 16 veces beneficios. Nunca había estado tan caro. ¿Vale? Y luego tenemos también al Russell o al S&P equiponderado, que están más baratos, PERES 17, PERES 24, pero es que sus medias son 15 veces, 14 veces. O sea, no hay ningún índice americano que no esté, que esté ni en la media, es que ni cerca. Nos tenemos que ir a las small mid caps que están en promedio. Entonces, el mercado americano está carísimo. ¿Qué aguanta esto? Pues evidentemente que tenemos unos datos brutalmente buenos de márgenes y beneficios empresariales, ¿vale? Actualmente, el último informe de JP Morgan del Guide to Markets nos decía que estamos en el 12,8% de márgenes de beneficios empresariales. Esto es muy buena noticia, las empresas ganan mucho. Es que la media es 9. Entonces, el inversor está comprando ahora mismo en un momento muy bollante económico. Entonces, en el momento en el que estos márgenes bajen, porque recuerdo, lo vuelvo a decir, estamos en máximos prácticamente de beneficios, llegó al 14 y tal, pero estamos en máximos históricos de beneficios. Claro, en cuanto eso baja un poco, se te va a contraer. Y por poner un dato, cuando vino la recesión del 2008, los márgenes cayeron al 5%. Y cuando vino el COVID, bajaron del 14, creo que estaban, al 10. Entonces, claro, eso te comprime tu múltiplo de beneficios. ¿Qué más datos tenemos que son preocupantes? Pues que tenemos unas expectativas de crecimiento de beneficios por acción en los próximos años. Esto es consenso de mercados, esto es lo que el mercado y las casas de análisis piensan, del 14% del año pasado y del 12% para el año que viene. O sea, básicamente el mercado dice que estamos en máximos de beneficios, pero es que encima vamos a incrementar un 14 y un 12 los 2 años siguientes, cuando la media histórica de crecimientos es del 6 al 7% según el ciclo que cojamos. O sea, es menos de la mitad la media. Entonces, claro, valoraciones en máximos, porque están justificadas, pues tenemos los márgenes brutales en máximos y unos crecimientos esperados. O sea que todo lo bueno que pueda pasar está puesto en precio. Porque ya el mercado te está diciendo que todo está en máximos, pero que porque todos los múltiplos de crecimiento y beneficio están en máximos. Entonces, ¿qué pasaría en el escenario de que eso no se cumpla? Porque recordemos, el único punto donde estábamos igual de caros era la burbuja.com. De hecho, actualmente hemos batido un récord un poco curioso, es la cantidad de cotizadas que están cotizando más de 10 veces ventas, ¿no? Que es un múltiplo de valoración. Bueno, pues la burbuja.com era como el 25% del S&P 500. Ahora tenemos el 35% del S&P 500 cotizando con este múltiplo, que es bastante preocupante. Cuando la media no es ni del 10%, 5 o 10% de cantidad de empresas cotizando aquí. O sea, tenemos muchísimas empresas con un precio muy caro. ¿Y esto a qué se debe? A la IA. O sea, a las expectativas sobre la IA. O sea, al final todo el mercado tiene unas esperanzas tremendas en que se mejore la eficiencia, tengamos unos márgenes de beneficios tremendos y que estos crecimientos incluso del 14 del 12% sean pocos. Evidentemente, si proyectamos que estos márgenes, estos crecimientos y estos múltiplos van a continuar así o incluso van a mejorar, cualquier valoración está justificada. Cualquier valoración está justificada. Pero tenemos que pensar qué pasaría si no es así. Y aquí hay un escenario muy chulo. Bueno, muy chulo no, porque chulo no tuvo nada, ¿no? Y quiero plantear un escenario para que el inversor que nos está escuchando piense cómo le sentiría él en su cartera esto, ¿vale? Y son 3 años consecutivos con el siguiente comportamiento que voy a escribir actualmente. Un menos 10 en el S&P 500 y un menos 40, bueno, un menos 39,3 para ser exactos, en el Nasdaq. Año 1. Año 2, menos 13% en el S&P 500 y menos 21% en el Nasdaq. O sea, un año esas caídas y este año estas. Y un tercer año, o sea, tu siguiente año, los 3 consecutivos, menos 23,4 en el S&P 500 y menos 31% en el Nasdaq. De todos los inversores que estén escuchando esto, ¿quién de vosotros está dispuesto o cree que podrá aguantar esto? Porque este dato no me lo estoy inventando. ¿Esto sabéis cuándo ocurrió? Que nos lo dejen, Dani, además en comentarios y que nos digan cómo reaccionarían también ante esta situación, que estaría muy bien saberlo. Porque yo te garantizo que nadie, o sea, ninguno piensa que su fondo tecnológico que le ha ganado un 40% en los últimos años le va a caer un 39, un 20 y un 30, 3 años seguidos, con una caída acumulada en estos 3 años del menos 50 para el S&P y del menos 78 para el Nasdaq. ¿Esto cuándo se dio? En la burbuja.com. Estos son los rendimientos del 2000, 2001, 2002, consecutivamente. Esto fue lo que pasó con el mercado americano. El S&P tardó 5 años en recuperarse, que fue poco. Al Nasdaq le costó 15 años recuperarse. Hasta el 2015 no recuperó máximos previos, ¿vale?
Entonces, esto evidentemente es un caso muy extremo que vimos en laburbuja.com. No tiene por qué ser igual, los mercados son cada vez más eficientes y yo dudo que lleguemos a algo así. Pero claro, esto es lo que pasa cuando estás en un mercado que todo es muy bonito, valoraciones en máximos y demás. Y la narrativa es muy parecida. Entonces, yo estoy trabajando y intentando desarrollar pues, una tesis, ¿no?, basada en esto. Oye, puede ser que estemos en este escenario, puede ser que, aunque la IA sea esa tecnología tan revolucionaria como, ojo, lo fue Internet y todo, porque nadie duda que la IA va a cambiar el mundo. Internet también lo cambió, pero el Nasdaq le costó 15 años recuperarse, porque las expectativas y las valoraciones se desconectaron completamente de la realidad, ¿vale? Entonces, este es uno de los temas que el inversor tiene que tener en cuenta, ¿no? Y es una de las tesis macro que yo tengo especialmente en Estados Unidos, porque es donde estamos teniendo todas estas valoraciones tan extremas, donde tenemos estas expectativas de rentabilidad tan fuertes y donde tenemos a gran parte de estas empresas tecnológicas y súper relacionadas con la IA, ¿no? También tenemos en China y tal, pero básicamente en Occidente hablamos únicamente de este tipo de empresas, ¿no? Y muchos diréis, ya, es que, Dani, las valoraciones y los beneficios de las empresas son diferentes, totalmente. No es lo mismo. Pero también tenemos unas valoraciones de las siete magníficas que pueden deteriorarse rápidamente, porque estamos en lo que yo llamo la carrera de la rata de la inteligencia artificial. Están todas gastando cientos de miles de millones para no quedarse por detrás. Todas matándose, gastando en CAPEX. Y eso va a deteriorar los fundamentales. Eso va a deteriorar los fundamentales de los próximos años, a menos de que empiecen a rentabilizar esos cientos miles de millones de inversión que tienen ya. Puede ser que estemos en un punto de ciclo muy alto por el pico de gasto, sobre todo si luego no se ve reflejado en rendimientos. Además, casi todas estas compañías se están matando entre ellas. Antes eran monopolios, cada una tenía su nicho de mercado, ¿no? Amazon el suyo, Google el suyo, Apple el suyo, Ahora no, ahora todas están luchando, todas se lanzan por la IA, bajando precios, incrementando gasto. Están destruyéndose los márgenes entre ellas. Hay una competencia en precios. Antes eran casi monopolios, eran oligopolios naturales donde había muy pocos competidores y se respetaban entre ellos. Pero es que ahora no está pasando esto. Ya lo hemos visto con Oracle, que ha entrado en el mundo del cloud bajando precios a muerte. Entonces, claro, eso destruye el margen del DALA. Y una cosa un dato muy interesante es que solo el 4% de los inversores actuales, bueno, de los gestores de fondos, inversores mucho menos, vivieron este ciclo. Yo no lo viví. La mayoría de los inversores que estén escuchando no vivieron este ciclo como inversores reales. Entonces, vemos imposible un escenario donde las supertecnológicas empiecen a ir mal, donde las valoraciones se destrocen y donde caigan en bolsa, ¿no? Entonces, yo creo que este es un escenario muy interesante y vemos muchos paralelismos. A mí, por ejemplo, me impresiona mucho el paralelismo que tenemos con Microsoft, lo cara que estaba en ese momento, pese a caer. De hecho, más datos, y perdón si me estoy enrollando. Microsoft en los años 90, en el 99, estaba a PER 60, pero es que crecía el 35% anual. Entonces, aún así, hoy está a un PER 32, 35 más o menos, pero es que crece al 12. O sea, crece muchísimo menos que las valoraciones. Y pese a eso, pese a que fue un negocio estupendo y es una de las mayores empresas del planeta, tardó 15 años en recuperar sus máximos, desde el 2000. Aunque sea un buen negocio que crezca un 30 y pico % anual, las valoraciones lo son todo. Y con Nvidia nos pasa lo mismo. A mí me encanta Nvidia, he sido usuario suyo desde antes por el tema de las tarjetas gráficas y demás. Y Nvidia hay un paralelismo con Nvidia que es Cisco. Cisco era una especie de la Nvidia de Internet. Antes era quien montó todo. Y se valoró Cisco en su momento a 20 veces ventas y llegó a ser un 5% del PIB de Estados Unidos, ¿vale? Hoy Nvidia está a 26 veces ventas y equivale al 15% del PIB de Estados Unidos, su tamaño. O sea, y de hecho Cisco aún no recupera sus máximos históricos. O sea, nunca lo recuperó. Ahora está cerca, pero nunca lo recuperó. Entonces, vemos muchos paralelismos en muchas empresas, muchos modelos de negocio con la burbuja.com. Que puede ser que en este caso las valoraciones no son tan exigentes porque no lo son y hay una visibilidad de ingresos y beneficios mayor, que la hay. No hace falta, no quiero que alguien siga aquí la conclusión de que yo estoy diciendo que el Nasdaq va a caer un 80%, no es eso. Pero sí que vemos un paralelismo muy fuerte. Y de hecho, si es que en el 2022 el Nasdaq llegó a caer un 50% y no pasó nada, ya nos hemos olvidado y estaba ahí y no hubo un crash real de caídas de beneficios masiva. Entonces, no sé, yo creo que nos hemos olvidado un poco de todo esto y creo que el tema de Estados Unidos, las valoraciones y estas expectativas masivas sobre la inteligencia artificial y las empresas tecnológicas como
¿cómo decirlo? Como un negocio seguro. Es que la gente te habla de invertir en aceites magníficas como si fuera algo que no tuviera riesgo, que solo es ganar un 20% anual y como si fuera... Entonces yo creo que es algo peligroso y creo que mi objetivo con esta explicación es abrir conciencia, ¿no? O sea, despertar ese, oye, pues igual estamos comprando algo en el momento más caro, igual la oportunidad no es tan buena como antes, ¿no? Yo creo que es un poco el objetivo de esto y que luego cada uno valore si tiene sentido seguir apostando y que esto siga tirando, o igual tiene sentido proteger un poquito el mercado americano y la renta variable en general. Claro, ahí ahora, después de explicar con datos, que siempre es importante el porqué de tu discurso, ese aviso, tener cuidado con esto, no sabemos qué va a pasar porque nadie tiene una bola de cristal, yo siempre digo mucho eso, pero estos datos están encima de la mesa ya que cada uno saque sus propias conclusiones. Y con este escenario, Dani, que me estás marcando, ¿cómo protegemos también nuestro dinero? ¿Que nos vamos al mercado asiático? Porque dentro de la renta fija, por ejemplo, también, como hablabas antes, los fondos monetarios también están batiendo récord, pero vemos como los bancos centrales van bajando los tipos, por lo tanto los fondos monetarios dejan de ser también interesantes. Entonces, ¿qué alternativas tenemos ante este escenario que me has marcado? Totalmente, y si te parece, puedo comentar un par de cómo veo las regiones más baratas, en este caso Asia, un poco el tema de la renta fija y luego podemos ir a varias ideas de inversión para cubrir cada uno de estos mercados, porque además sobre todo el tema de los monetarios me parece súper interesante y quiero dar luego una alternativa, ¿vale? Genial. Dentro de la renta variable, evidentemente hay muchos mercados donde podemos ir, pues segmentos más baratos, sector salud, por ejemplo, se habla mucho ahora de él, que Warren Buffett ha hecho inversiones fuertes, me gusta bastante y tal, pero quiero hacer mención al mercado asiático, porque igual que la inmensa mayoría de los oyentes que estarán viendo este vídeo, por datos, tendrán prácticamente todo su patrimonio en Estados Unidos, la inmensa mayoría de ellos tienen prácticamente cero en Asia, ¿vale? ¿Y por qué digo esto? Muchos inversores tienen el MSCI World, ¿vale? ¿Cuánto creéis que pesa Asia quitando Japón? Que, por cierto, para quien no lo sepa, muchas veces cuando hablamos de Asia se quita a Japón de los índices. ¿Cuánto creéis, si le pregunto al inversor, que lo ponga en comentarios si quiere, que pesa Asia ex Japán en el MSCI World? Pues doy la respuesta, un 0%. O sea, actualmente el inversor que tenga el MSCI World, SP, Nasdaq y tal, tiene 0% de exposición a empresas cotizadas o prácticamente cero a empresas cotizadas asiáticas quitado japonesas, ¿vale? Y aunque tengamos el MSCI ACWI, que es como la alternativa, el All Country que tiene todos, pesaría el 8,5% Asia en la cartera, ¿vale? Entonces, la mayoría de las carteras tienen un déficit estructural en Asia. La inmensa mayoría de los inversores no tienen prácticamente nada de peso en Asia. Es un problema que tienen la mayoría y que resuelve con posiciones muy pequeñas, ¿vale? Entonces, ¿Asia qué es? Asia, recordemos, concentra el Asia y Japón, ¿vale? Siempre que hablo es sin Japón. Concentra el 60% de la población mundial y crece a un ritmo vertiginoso. Crece al 4% el PIB medio de Asia contra el 1,5% de las economías desarrolladas, ¿vale? El 4% si hacemos la media de todas, que si nos vamos a las que más crecen hablamos del 6-7%. Y en cambio, pese a ser el 60% de la población mundial y crecer al 4%, el mercado bursátil, o sea, las cotizadas asiáticas, pesan el 16% del total de todas las cotizadas del mundo. O sea, es un mercado que está súper infraponderado en la típica cesta global o cartera global de los inversores y del peso del mercado. O sea, hay una desconexión entre el tamaño de sus economías y el valor de sus empresas en bolsa. Luego un dato súper curioso, que ya lo estamos viendo con China, que nos está pasando, vamos, no rápidamente, sino a la velocidad de la luz, a la derecha, es que 2/3 partes de la clase media del mundo será asiática en 2030. O sea, al final el consumidor asiático ya no es un consumidor súper pobre, que no tiene ni para comprarse zapatillas de Nike, que era el tópico de hace 15 años, ¿no? Que se considera que Nike iba a empezar a vender en Asia. 2/3 partes, lo repito, de las personas que son clase media, que son el mayor motor de consumo del mundo, serán asiáticos. 2/3 partes, ¿vale? Y ya lo estamos viendo como cada vez más tenemos un montón de países asiáticos donde sus empresas y la punta de lanza son los coches chinos, que me parece eso el desembarco de Normandía. O sea, en cuanto entren aquí van a arrasar, pero van a arrasar con el mercado europeo porque nos están ganando en precio, en competitividad, en todo, ¿no? O sea, ya no tenemos esa imagen, ¿vale? Entonces, ¿por qué es interesante Asia? Primero, Asia es de los pocos mercados que tiene un montón de países cotizando a múltiplos bajos, ¿vale? Más o menos en Estados Unidos, para que nos quedemos, hay un 4 o 5% de las empresas de Estados Unidos que cotizan por debajo, un 4 o 5%, perdón, de empresas que cotizan por debajo de su valor en libros, ¿vale? Que es una métrica de valoración.
y solo un 8%, creo que era el dato, de las empresas cotizan por debajo de un PER 10. Muchos gestores value dicen que un PER 10 es algo que está barato y por debajo es barato, ¿vale? Bueno, si nos vamos a Corea, por ejemplo, el 70% de las empresas cotizan por debajo de su valor en libros, ¿vale? Y el 40% de sus empresas cotizan a menos de PER 10. En Japón pasa algo parecido, con un 50% y un 30% de empresas con menos de PER 10. Hong Kong, China, etcétera, pasan de lo mismo. Con un mercado que es entre 7 y 8 veces más barato en cantidad de empresas y cantidad de y nivel de baratos que están respecto a Estados Unidos o respecto a India, que por cierto está bastante cara. Además, venimos de un periodo desde más o menos el 2009 donde nunca había habido una diferencia de valoración tan grande entre China, que es el gran mercado asiático, no podemos hablar de Asia sin hablar de China, evidentemente, contra el MSCI World. O sea, si tú coges la gráfica de mercado, el Hang Seng o cualquier índice chino contra el MSCI World, desde 2008 no ha parado de estar cada vez más barato. ¿Por qué? Porque el MSCI World lo ha hecho bien y China lo ha hecho relativamente mal, ¿vale? Entonces estamos en mínimos históricos de valoración. O sea, China nunca había estado tan barata en relación al resto del mundo. Nunca, ¿vale? Eso es súper interesante. Entonces, ¿qué pasa? Aquí hay para mí dos factores. China, gran tapado con su desarrollo tecnológico, ya lo estamos viendo con el tema de TikTok y la empresa china que la tiene, estamos viendo estas inversiones de Alibaba y demás empresas en IA y demás, y estamos viendo que es el único mercado donde es barato y que encima cada vez tienen productos que se van a internacionalizar. O sea, las empresas chinas van a empezar a exportar, pero no productos, marcas, que no es lo mismo. O sea, ahora tú compras, bueno, ahora todo lo que compras es chino, prácticamente todo, pero no le compras una marca china, no compras como un coche chino, ¿no? Aunque sea fabricado allí, ¿no? Pues eso pasa con todo. Entonces, eso va a ser un cambio de paradigma. Entonces, claro, estoy bastante positivo en la región, en Asia. ¿Por qué? Porque tenemos esa combinación de valoraciones muy interesantes, unos mercados que siguen creciendo y unas compañías que parece que ya le están plantando cara a las compañías occidentales. Y que en esta guerra fratricida, ¿no?, que estamos teniendo en Estados Unidos con las tecnológicas, en Europa contra Estados Unidos, tal, que se están machacando entre ellas, hay un ganador que está ahí haciendo un poco de ruido. Este año ha hecho ruido porque ha subido un montón la bolsa china, pero que nadie está mirándolo, ¿no? Era como el patito feo. Entonces, creo que puede ser un refugio natural dentro de estos inversores que ya no solo quieren apostar por estas valoraciones bajas, sino que quieran apostar por un mercado donde puede ser que los crecimientos corporativos estén por venir. O sea, igual que en Estados Unidos estábamos en máximos de márgenes, máximos de beneficios, máximos de crecimientos esperados los próximos años, aquí no, aquí ese optimismo aún no ha llegado y no está en precio. Entonces, creo que hay una combinación muy, muy interesante. Evidentemente, aquí podemos hablar, que no nos da tiempo hoy, sobre por qué un mercado, por qué otro, diferentes sectores dentro de Asia, dentro de China, dentro de India y tal. Pero creo que es interesante este razonamiento más macro, ¿no? De, oye, pues igual allí ese escenario ya no tiene sentido, el escenario americano, y tenemos que mirar a Asia, ¿no?, como el posible ganador para la próxima década, ¿no? Asia en general, que insisto, Asia son 5 o 6 Europas, o sea, en tamaño de tamaño físico, población muchísimo más. Entonces, es muy amplio y tenemos muchas posibilidades, ¿vale? Pues a veces como invertir en Asia como si fuera eso un país, ¿no? Y al final es una región súper profunda. Pues ahora quiero, sí, que antes de pasar, si quieres, un poco a renta fija, vamos a ver ejemplos en concreto para que así la gente también sepa de lo que estamos hablando. Porque tenías por ahí algún fondo de renta variable, otro también de Asia, luego hablaremos también de esa renta fija, pero si quieres vamos a compartir pantalla, Dani, y vemos esos fondos en concreto. Perfecto, pues vamos con una de las ideas de inversión y en este caso es una idea que viene en relación al mercado americano, ¿no? Todo esto que acabo de decir de las valoraciones, de que está muy caro y demás. Y este es un fondo que sé que es bastante polémico porque, bueno, mucho inversor entró al calor de las rentabilidades y se vendió como un fondo solo por lo que había ganado y ahora pues lleva un año bastante malo. De hecho, lleva year to date un menos 15, siendo de los peores fondos. Mira, de hecho, el percentil 100, el peor fondo de la categoría, ¿no?, cuando en los últimos años habría brillado bastante, ¿vale? Entonces, primera introducción para contar de qué va este fondo. Este fondo tiene como gestor estrella a un tal Rajiv Jain, que es un gestor súper famoso, de los más famosos del mundo, que venía de ser el director de inversiones de Vontobel, entonces hace unos cuantos años. O sea, no es un hombre que lanzara el fondo aquí fue donde se lanzó la gestora, que es suya, ¿vale? Entonces, este gestor era muy famoso, principalmente por mercados emergentes, y lanzó esta gestora, se fue para que su estilo de inversión se viera totalmente representado, ¿no? Y mezcla, para quien no lo conozca, una inversión en empresas de calidad como eje principal
y que él es muy flexible. Se ha ido haciendo todavía más flexible con el tiempo, ¿vale? Un poco hasta kamikaze en algunos segundos con cambios muy rápidos de estar completamente invertido en tecnología, luego se sale de estar completamente invertido en industriales, cosas así, ¿vale? Entonces, ¿por qué traigo este fondo hoy? Porque muchas veces yo sé que a los inversores les gusta, esto es un poco, mucha gente hace clickbait con esto, ¿no? Hablar únicamente de fondos que han hecho un muy buen performance a corto plazo, que están pulverizando el índice a corto plazo, que lo están haciendo genial. Y muchas veces esto es como el que te quiere vender tecnología ahora, ¿no? Es fácil porque ha subido mucho. Entonces, muchas veces tenemos que mirar en lo que ha caído y especialmente entender el por qué han caído y su posicionamiento para este sentido, ¿vale? Como decíamos, dentro de Estados Unidos yo veo un posicionamiento, o sea, veo un mercado que puede estar caro, con una posible burbuja.com y una situación compleja, ¿vale? Este gestor está apostando precisamente por ese escenario. Entonces, por eso lo quería traer. De hecho, hace un mes creo, publicó un paper bastante interesante hablando de este tema, ¿no? Y decía algo así como que este momento de mercado era como la burbuja.com, pero con esteroides, que es todavía peor, ¿vale? Entonces, ¿por qué lo he traído? Porque es un fondo que está huyendo de toda esta exposición a tecnología, growth y demás, y está cambiándolo hacia un mercado más tradicional. De hecho, este gestor, muy interesante, y si queréis ahora podemos ir a la cartera, podemos ver cómo ha sido, si vemos aquí el histórico, esto es un dato muy curioso, creo que se ve aquí, cómo ha pasado de ser un fondo value a uno blend, a uno completamente growth en el 23 tras las caídas con unas compras maravillosas. Siguió siendo growth el 24 y ahora ha cambiado completamente la cartera de un lado a otro porque le ha dado absolutamente la vuelta a la cartera. De hecho, si vemos aquí, en los últimos 5 años, esto es súper interesante, ha pasado de ser completamente growth a ser completamente value en la actualidad. Y ha pasado de no tener prácticamente nada de empresas de dividendo a tener todo en empresas de dividendo, ¿vale? Así con diferentes métricas que podemos ver cómo lo ha ido cambiando, ¿vale? Diferente periodo. De hecho, actualmente tiene pero ojo, Dani, que no reparte dividendos, por si acaso alguien piensa que porque compre en este tipo de fondos luego va a tener dividendo. Muy buen matiz. En este sentido, lo que está haciendo es que está comprando empresas que son de perfil más de dividendos. No significa que te repartan. Muchas gracias, Laura, por el matiz, porque es una duda muy común y que, por cierto, luego ahora lo podemos ver porque Morningstar tiene una categoría que te permite explicar esto, ¿vale? Para que sepáis si lo hace. Entonces, dentro de los datos, pues vemos cómo ha pasado de tener un PER, que antes era un PER 30 y pico, a tener PER 13 contra 26 del índice, la mitad, ¿vale? Que no quiero enrollarme aquí hay diferentes métricas, pero tenéis que saber que básicamente la razón es esta. El gestor que vivió la .com ve unos paralelismos tremendos y pese a ser una persona que ha estado hasta arriba de Nvidia y de las diferentes tecnológicas, de hecho ha sido su buen comportamiento en los últimos años viene por haber tenido un 8, un 9, un 10% de peso en Nvidia. Ahora ya no solo ha reducido, sino que la ha quitado y le ha dado la vuelta a la cartera, porque se ha dado cuenta o su misión es esa. Entonces, por eso este año está siendo malo, porque ha hecho un giro y esto es lo de siempre. Tú cambias la cartera y el mercado no te va a dar la razón al día siguiente, ¿vale? Entonces, de hecho, si vamos a la cartera, vemos como prácticamente no tiene nada en tecnología, cuando el índice tiene un 33% de tecnología, tiene mucho consumo defensivo, tiene servicios públicos, telecomunicaciones, etcétera, ¿vale? También tiene energía, etcétera. Y aquí vemos la cartera como, pues, ha comprado alguna tabacalera, no sé si cree que va a haber una supercrisis y todo el mundo va a volver a fumar y cosas así, ¿no? Pero bueno, aquí vemos un poco el posicionamiento que, insisto, era muy diferente, ¿vale? Y mucha gente está saliendo ahora del fondo por esta caída, ¿no? Esta caída que estamos viendo aquí, este mal comportamiento relativo, pero tenemos que entender, nosotros cuando invertimos en un fondo tenemos que entender el porqué de las cosas. Y esto es debido a que el gestor le ha dado la vuelta a la cartera. Entonces, el que piense que estamos a los inicios de un super boom tecnológico, tiene que huir y salir ahora mismo de este fondo, porque este fondo se ha posicionado absolutamente en el lado contrario, esperando un crash de tipo la burbuja.com y comprando todo lo que él cree que va a funcionar bien en ese escenario. En cambio, estos inversores que quieran invertir y tengan o sean muy conscientes de este posible riesgo de que pueda ir todo mal y que sobre todo la tecnología y Estados Unidos lo más caro lo haga mal, este fondo lo hará muy bien en ese escenario. Nosotros tenemos que comprar un fondo no únicamente por el rendimiento pasado, que por desgracia, como se ven aquí en los flujos, todo el mundo entra en este fondo aquí, ¿no? Tras este super pico ya le están saliendo. Tenemos que entender el porqué. Es como lo que hablábamos antes, Dani, perdona que te interrumpa, del oro, ¿no? Que ahora es cuando todo el mundo se está preguntando, oye, ahora quiero oro, cuando a lo mejor no es el momento ideal para ello. Es un poco por comparar con una situación actual. Y totalmente, y es súper interesante porque habrá gente que ahora que conozca esto, que solo se habla del fondo del rendimiento, ¿no? Y que lo habrá vendido sin tener ni idea del cambio, ¿no?
que igual hay un inversor que dice, pues a mí me encaja porque comulgo con este posicionamiento. Y habrá otros inversores que dirán que no, que dirán, pues yo no quiero un gestor que haga esto. ¿Vale? Pues importante matiz sobre este fondo que nos trae Dani, el por qué hay que entrar, y depende un poco también de la perspectiva y visión de cada inversor, como estabas comentando, Dani. Si quieres, vamos a ver otro también del mercado asiático, de los que estábamos hablando con esa perspectiva que decía Dani, de una forma de protegernos, ¿no? También ante este escenario que podía marcar en Estados Unidos. Nos ha hablado también de por qué con esos datos macro de Asia, y vamos a dar también alguna otra idea sobre este fondo asiático. Sí, hoy he traído también esta alternativa para Asia. ¿Por qué un fondo de Asia en general? Porque así el inversor se olvida un poco de esta distribución de activos, ¿no? Que muchas veces es un dolor de cabeza. Ahora China, ahora Japón, ahora Taiwán, ahora... yo muchas veces recomiendo que el inversor busque productos más generalistas que inviertan un poco de todo, ¿vale? Y he traído este producto que seguro que a la gente le va a gustar más. Por desgracia, no va a ser porque el fondo les guste, sino por esta grafiquita, ¿no? Porque cuando pones un fondo que está por encima del índice, a la gente le gusta más. Y por favor, no os quedéis con eso, sino quedaros con el porqué de las cosas, ¿vale? Aquí vemos como evidentemente lleva un 36% year to date, pulverizando con un 32% al índice de referencia, un 11% el año pasado también batiendo, bueno, todos los años lo ha batido, a excepción de estos anteriores. No es un gestor, bueno, como veis, lo ha hecho bastante bien. ¿Y por qué traigo a este gestor? ¿Vale? Fidelity Hermes Asset Japan es un fondo que está gestionado por Jonathan Pines. Es un gestor que lleva toda la vida invirtiendo en la región y tiene todo un equipo a su disposición, y invierte con un enfoque value, ¿vale? De hecho, aquí ya lo vemos, large cap value, como vemos aquí en el estudio de inversión, y es bastante contraria. Entonces, una de las razones por las que me gusta y por la que ha funcionado muy bien este año, ya lo vamos a ver en la cartera, es porque este gestor va cambiando su posicionamiento en los diferentes mercados y empresas en función de las valoraciones. Entonces, es un gestor que hace 4 años tenía unos pesos en los diferentes mercados muy diferente al actual, y que ese peso lo va cambiando en función de cómo de caro está ese mercado. O sea, si era China, está muy barata, sube China. Si era India, está muy cara, sale de India, ¿vale? Entonces, de aquí vemos, de hecho, si vamos aquí a la exposición por país, vemos como actualmente está muy posicionado en China, Corea del Sur y Taiwán, cuando hace unos años tenía más en India y ahora no tiene prácticamente nada. ¿Esto qué es? Por este enfoque value y contrarian. Entonces, ¿qué hace este gestor? Lo que hace es, una vez selecciona los países y el peso, se va posicionando en países que están más baratos, compra las acciones que tienen una buena relación calidad-precio. O sea, o te compra una empresa que está muy, muy barata, extremadamente barata, pero es un poco malilla, entonces por eso la puede comprar porque es muy, muy barata, o te compra una empresa que está un poco más cara, pero es que merece la pena porque es demasiada calidad, ¿no? Entonces, en general, le da un fondo con un PER 12, hace poco estaba un PER 8, 8,5, si no recuerdo mal, antes de las subidas. Sigue estando muy barato respecto al índice, pero es que encima es muy, muy barato respecto a alternativas en renta variable global. El Nasdaq, decíamos, PER 30, está 3 veces más barato. Y si vemos la cartera, vemos como evidentemente te mezcla algunas empresas con PERs 20, PERs 18, con empresas de PER 6 o que no tienen PER porque dan pérdidas actualmente, ¿no? Entonces, es ese equilibrio entre calidad-precio que es muy interesante que el gestor hace y que al final le lleva a una cartera con un enfoque muy value con alta calidad, que esto es algo relativamente difícil de conseguir. Como veis aquí, valoraciones muy bajas con una calidad incluso mayor a su índice de referencia. Esta es una de las esencias de este gestor, ¿vale? Entonces, ¿por qué lo está haciendo bien a corto plazo? Pues evidentemente por este peso en China y en Corea del Sur. Interesante en Corea del Sur que el gestor incluso tuvo comunicados con el gobierno donde consiguió que tuviera en cuenta algunos cambios para las leyes y demás, un poco de inversión activista y todo el rollo este. Y al final, pues este peso tan grande entre estas dos regiones, casi del 70%, pues ha sido realmente rentable, ¿no? Lo he traído porque es una alternativa interesante para estos inversores. Voy a volver a la tabla de rentabilidad, que sé que siempre me gusta verla de fondo. Es interesante para estos inversores que quieran encontrar un equilibrio entre yo quiero estar en un fondo que sea barato, pero quiero cierto movimiento para el que el gestor vaya cambiando de oportunidades, ¿no? Creo que es bastante interesante para ello. Tema comisiones, no te pregunto tampoco en el de antes, tema comisiones, que siempre cuando son, ya sabes, fondos de gestión activa es algo que nos importa bastante, Dani. Sí, muy bueno. Primero de todo, primer matiz importante, todos los fondos, siempre que veis estas rentabilidades y tal, van incluidas de las comisiones. Es una cosa que no me canso de repetir porque es un mito, no sé de dónde ha salido, no sé si los pro gestión pasiva lo han intentado imponer, pero tú no tienes que restar las comisiones. O sea, si este gestor ha ganado, o sea, si tú veis aquí un year to date de más 36%, eso es lo que has ganado tú, incluyendo las comisiones cobradas, ¿vale?
así con todo. Entonces, cuando vosotros veáis el rendimiento de un fondo, positivo o negativo, como sea, siempre va limpio de comisiones. Cuando alguien quiera comprobar diferentes categorías y demás, yo les recomiendo ir al final de la gráfica Morningstar. Aquí tenéis todas las clases diferentes con sus diferentes costes, inversiones mínimas, si es divisa cubierta, etcétera. Aquí vemos diferentes datos y vemos pues, que es un fondo que creo que en la clase normal, para inversor particular, cobra en 1,60, ¿vale? Insisto, va incluida aquí y es algo que aplica a todos los fondos. Y en cuanto a las comisiones, que al final no las hemos visto, Dani. Sí, perdona. Pues en el caso anterior, el Global Equity tiene un 1,35 de costes. Aquí no me quiero mojar en exceso porque depende de la clase. Ya sabéis en este mundo que hay muchas clases de fondos que tenéis disponibles si sois inversor particular o minorista. Este fondo cobra el 1,35%. Muchos dirán, joder, pues 1,35 para hacerme la basura que está haciendo este año. Esto es lo que tiene la gestión activa. Hay veces que los fondos lo hacen peor y es una cosa que va en la gestión. A veces lo hacen mejor, a veces peor. Y en el caso del Hermes, aquí pone el 0,84, pero ya te digo que esto no es verdad, esto es porque será clase institucional. Este fondo, si no recuerdo mal, creo que cobra el 1,60% de coste anual. Hablo de memoria, pero insisto, no solo porque este fondo vaya bien, sino que siempre van incluidas, ¿vale? No tenéis que restarla porque es que no me canso de ver gente que dice, pues ha ganado un 10 y cobra un 1,8, el fondo ha ganado un 8,2. Eso es mentira, el rendimiento va incluido. Y por último, si quieres, vamos a hablar un poco de esa renta fija. Te hablaba yo al principio además de los fondos monetarios, que te decía que pues esos que llega un momento en el que, claro, vamos viendo cómo los bancos centrales van bajando esos tipos de interés. Parece que esa liquidez que muchas veces la gente tiene ahí en los fondos monetarios ya no nos sirve, ¿no?, para cubrir esa inflación. ¿Qué alternativas tenemos? ¿Cómo ves también ese panorama y qué idea de inversión nos puedes traer al respecto? Hay que redescubrir la renta fija a los inversores como una alternativa no solo para ese inversor que no es tan agresivo y que necesita proteger un poco el capital, sino para ese inversor que está negativo a corto plazo y puede ser un refugio interesante, ¿vale? Entonces, bueno, al final, resumiendo muy mucho, nosotros cuando trazamos una línea entre monetario es como renta fija a ultra corto plazo, a unos días de vencimiento, pero podemos invertir desde ahí hasta renta fija de una duración larguísima, o sea, deuda a 20 años, ¿no? Entonces, hay mayores riesgos, rentabilidades diferentes, etcétera, ¿vale? Entonces, tenemos desde lo mínimo que es el mercado monetario, podemos ir subiendo poco a poco en diferentes tipos de activo, pues deuda de gobiernos o deuda corporativa, deuda high yield o deuda grado de inversión, deuda a corto plazo o deuda a largo plazo, ¿no? Hay muchas opciones que se pueden ir combinando, ¿vale? Ya te digo que normalmente pues, hay como packs ya configurados, pero hay muchas combinaciones posibles. Lógicamente, el nivel de riesgo es muy diferente de invertir en un bono de gobierno americano a un año vista o de países europeos a invertir en deuda corporativa high yield en mercados emergentes. Que eso es invertir en empresas que están cerca de la quiebra, en mercados emergentes, el nivel de riesgo es muy diferente y sigue siendo renta fija, ¿vale? Entonces, varios puntos clave que tenemos que tener claros. Hay una correlación tremenda entre lo que paga hoy la cartera de la renta fija, los cupones que cobra y el rendimiento del fondo, ¿vale? ¿Esto qué significa? Nosotros cuando compramos un fondo de renta fija, ese fondo tiene unos cupones que cobra. Pues, por ejemplo, los monetarios están en el 2 y pico, los fondos de gobiernos americanos están en el 4, los fondos de deuda corporativa el 5 y pico. Hablando de números súper generales, ¿vale? Pero quedaros con el concepto. Pues hay una correlación del 95% entre el rendimiento que tienen hoy las carteras de estos fondos con los rendimientos de los 5 siguientes años. Lo cual es lógico, porque si nosotros tenemos una cartera de deuda que nos paga el 3%, en los 5 siguientes años ganaremos un 3, un 5%, lo que sea, anualmente, porque todos esos bonos nos pagarán, ¿no? Como si fuera un dividendo, ¿no? O la renta de un piso, algo así, ¿vale? Sí. Para el que no lo entienda. ¿Qué tenemos hoy? Un momento con el entorno de cupones en máximos. ¿Esto qué significa? Veníamos de unos cupones medios hace 3, 4, 5 años del mundo de tipos cero, que nos hemos olvidado ya. Entonces, ¿qué pasa? Tú veías fondos de renta fija o ves hoy, que ya os adelanto que es lo que le pasa a mucha gente, ves un fondo de renta fija, ves su gráfico a 10 años y dices, esto es una basura. ¿Por qué? Porque como venía de tipos cero que pagaba nada y se comió el menos 22, que fue el peor año de la historia de la renta fija, el rendimiento pasado es desastroso, pero es que no tiene nada que ver con el rendimiento futuro, porque venimos de es como que ha habido un cambio de paradigma, un cambio de las rentabilidades potenciales, ¿vale? ¿Cómo de potenciales? Pues mira, hace el ciclo 2015-2019,
el rendimiento promedio el cupón cobrado, perdón, de los fondos de renta fija era en torno al 1,5 al 2% de la típica cesta promedio que tenemos, ¿vale? Hoy ese cupón promedio es un 2,8% superior. En vez de ser del 1,8 es del 4,5-5%, ¿vale? Lo que es básicamente 2,5 veces superior. ¿Esto qué significa? Significa que si antes comprábamos deuda al 1,5%, ahora estamos comprando al 3, al 4, al 5%. Entonces nuestros rendimientos van a ser muchísimo mayores, porque al final lo que hacemos será cobrar unos cupones. Pero cuando invertimos en renta fija nos convertimos en prestamistas. Si prestamos dinero a la gente y si luego nos lo devuelve, tenemos unos rendimientos, ¿vale? Entonces, punto número 1. Un producto, o sea, un tipo de activo que va a tener un rendimiento en los próximos 5 o 10 años previsiblemente muy superior a los 5 o 10 anteriores. Porque partimos de un rendimiento base, que es el cupón, muy superior, insisto, entre el 4 o 5% de la mayoría de los fondos, plazos medios, etcétera. Pero es que además tenemos un potenciador, que son las posibles bajadas de tipos. Porque si tú tienes un bono hoy en tu cartera que te paga el 5% y bajan los tipos de interés, tu bono es todavía más valioso. Porque en igualdad de condiciones, la gente podrá comprar un bono al 4, igual que el tuyo, y tú tienes uno que paga el 5. Entonces, tu fondo de renta fija sube. Por eso, los fondos de renta fija, cuando hay cambios en los tipos de interés o cambios en la inflación esperada, que afecta bastante, tienen días que igual te suben o te bajan un 1 o un 2%. Es por esto. Y por eso el año pasado o año anterior había muchos fondos de renta fija con rendimientos del 10%, superiores al cupón de su cartera. ¿Cuál es el punto fundamental aquí? Que mucho inversor no tiene renta fija porque entra en la cartera de los últimos 5 o 10 años, ve unos rendimientos malísimos y piensa que el producto va a dar esos rendimientos. Y el cambio de paradigma es total. Y ahora voy a poner un ejemplo para que la gente se quede con una similitud. ¿Qué pasó con los típicos bonos de gobiernos, duraciones intermedias, en la burbuja.com? ¿Qué pasó? Pues entre el 2000, 2001 y el 2002, mientras que la renta variable caía un menos 15 y menos 30, un menos 50 total y el Nasdaq un menos 80 total, obtuvieron estos bonos un rendimiento anual promedio del 12%, un 12% promedio cada año, o sea, un 34-35% si hablo de memoria, en ese ciclo. Entonces tienes una diferencia doble. Es no solo ese 10-12% de rentabilidad, que fue mano de santo en ese momento, sino que es que además te has ahorrado ese menos 50 de tu fondo growth o tu fondo del mercado americano, ¿no? Entonces, eso para los inversores dinámicos es una fantasía, porque tú has protegido, no has destruido capital, ese capital ha subido, pero es que ahora puedes comprar en caídas. Puedes coger ese dinero de la renta fija y mandarlo a ese fondo que ha hecho un menos 40. Hacerlo bien, no hacer lo que hacen los demás de compro lo que ha subido, no, compras lo que caes, ¿no? Entonces, la renta fija me parece actualmente muy interesante por dos cosas. Ese inversor conservador se va a subir a unas carteras que te van a pagar el 4, 5, 6% en los próximos años de rentabilidad. Hablo muy en general, porque aquí depende mucho del tipo de renta fija que estemos comprando. Es un mundo súper profundo. Pero es que si vienen mal dadas en renta variable, hay una recesión, hay unas caídas muy fuertes de mercado, te va a dar un plus de rentabilidad y te va a cubrir. Entonces, también es útil para ese inversor transitorio. Entonces, creo que mucha gente no está mirando a la renta fija, no es consciente de sus propiedades, estas propiedades positivas que tiene cuando todo va mal, ese remedio que te puede ayudar cuando todo va mal. Y tenemos un inversor que está muy polarizado, ¿no? De S&P 500 Nasdaq o mercado monetario. Una vez entendemos esto, el tablero de juego es como que tienes una pieza nueva que puedes usar. Una pieza, un nuevo peón, un caballo, una partida de ajedrez que puedes usar con una utilidad diferente a las piezas que tenías antes, ¿no? Entonces yo creo que los inversores tienen que empezar a entender y valorar este tipo de productos, mejor dicho, este tipo de activo, qué le puede aportar y valorar si tiene sentido para ellos incorporar en su cartera renta fija y dentro de la renta fija mayor o menor duración, etcétera. Vale, pues una vez explicado esta visión de la renta fija, que ya depende de cada uno, por supuesto, de esa visión, un poco lo que dice Dani, que pueda prever de cara a los próximos años con la inflación, con los bancos centrales europeos también tocando los tipos de interés, vamos a ver una opción también de un fondo de renta fija, Dani. Pues una de las ideas que tenía para hoy es este fondo del PIMCO His Income Fund. ¿Por qué lo he traído? Porque uno de los problemas que tienen los inversores en renta fija, o gran parte de los oyentes, es ¿y yo qué fondo de compra de renta fija o qué tipo de renta fija compro? ¿No? O sea, esto es un mundo hiperprofundo, ¿no? Como decíamos, deuda de gobiernos, deuda de empresas, de corto plazo, de largo plazo, duración, no duración, high yield, investment grade, es un caos, ¿vale? Entonces, yo creo que en este tipo de
de conversaciones, tenemos que hablar de productos generales. Este fondo, bueno, PIMCO es, para quien no lo conozca, es la gestora más grande de renta fija del mundo, y este fondo representa las mejores ideas de la casa con un perfil de riesgo intermedio, ¿vale? Entonces, este fondo básicamente hace eso, te construye ese quesito invirtiendo en los diferentes tipos de renta fija que él cree que tiene sentido y tú te olvidas un poco, ¿vale? Y es un fondo como con un riesgo, un nivel de duración y de tal intermedio. Hay uno más defensivo que es el mismo nombre pero con el short term, o sea, a corto plazo, Income Fund, pero este es como el general, ¿vale? Entonces, bueno, aquí una vez más, gráficos de los que suelen gustar a los inversores, no lo he traído por eso, sino porque es un buen fondo, donde vemos pues, bueno, unos rendimientos, lo que llevamos de año, un 6,6%, en el 2024 casi un 3%, 2023 un 5%, y evidentemente unos rendimientos de los años anteriores pues, peores por la situación de tipos de interés, ¿vale? Este producto, ¿y dónde invierte ahora mismo? Pues bueno, si vamos a la sección de cartera, como decía, aquí vemos lo primero, el rendimiento de la cartera y la duración que tiene el fondo. Por cierto, mucho cuidado, no le quiero dar un hachazo a Morningstar aquí en directo, pero mucho cuidado con Morningstar últimamente porque están fallando mucho. Hay muchos datos que yo luego los contesto con las gestoras y no son exactamente iguales, así que no hagáis un acto de fe con que todo lo que hay aquí es cierto. Recomiendo siempre visitar las fichas de las gestoras, ¿vale? Entonces, bueno, lo más interesante viene aquí, donde veis pues, que tiene un mix entre deuda pública, deuda corporativa, titulizaciones, derivados y deuda con todo tipo de calificación crediticia, desde AAA hasta sin calificación. Entonces, aquí hay una imagen suya que es muy buena, que es un quesito, donde veríamos dónde está posicionado en cada mercado. Entonces, ¿con qué os tenéis que quedar? Con que este fondo tiene actualmente una cartera con un 6,5% de rendimiento contra el 4% del índice, una duración de 5 y un rating A+, que es bastante, la verdad, porque muchos fondos de renta fija compran mercados con poca calificación para generar más rendimiento. Entonces, este fondo tiene este equilibrio entre más seguridad, pero consigue unos buenos cupones y bastante diversificada, ¿no? Entonces, es una forma interesante de delegar en ellos. Aquí, como vemos, la construcción de la cartera, y aquí vemos que tiene, bueno, pues tropecientas posiciones en cartera, ¿no? Y creo que es interesante por eso. Entonces, más allá de este producto, lo que creo que es interesante es que el inversor decida qué tipo de renta fija. Si no tenemos ni idea, buscar fondos generalistas puede tener sentido. Si queremos algo más agresivo, tendemos a ir hacia más duración, deuda high yield o de mercados emergentes, o las tres cosas a la vez. Y si queremos proteger, solemos ir a fondos de renta fija del tipo monetario o los que llamamos renta fija ultra corto plazo, etcétera, pues de gobiernos, ¿no? Que son considerados más defensivos, ¿vale? Entonces, desde aquí hay una gama muy amplia. El inversor puede decidir que hay niveles de riesgos muy diferentes, tanto si lo hace como gestión pasiva como gestión activa. Aquí, una vez más, tenemos opciones en ambos lados, ¿no? Como según un inversor prefiera, mayor duración, menor duración, tanto activo como pasivo, etcétera. Bueno, pues hemos visto estos ejemplos de fondos, Dani, y ya para terminar, si tú tuvieras que construir una cartera hoy desde cero para los próximos 3 años, ¿cómo la estructurarías? Sí, muy buena pregunta. Lo más importante, la primera parte de la pregunta sería, la pregunta que yo me haría a mí mismo es, vale, ¿qué necesito y qué visión tengo? ¿Vale? Entonces, ese es el eje fundamental de la pregunta, entender qué necesito y qué riesgos puedo asumir. Porque igual esa persona que tiene cientos de miles de euros a lo largo de toda una vida en su cuenta no se puede permitir un menos 40, ni mental ni económicamente. En cambio, esa persona que está empezando dice, oye, pues a por todas, ¿no? Si esto sube, que suba, y si no, pues oye, me da igual, ¿no? Entonces, esa es la primera pregunta. Desde ahí tendremos que definir nuestra exposición a activos de riesgo y activos de no riesgo. Si vamos a ir 100% bolsa, vamos a hacer esta aproximación más, oye, mitad bolsa y mitad renta fija. Y dentro de la bolsa, además, tranquilito. Vamos a proteger, oye, que si el mercado sube un 20, yo subo un 14, pero yo prefiero proteger, ¿no? Y desde ahí podemos iniciar la construcción de la cartera. Definir este quesito, cuánto en bolsa, cuánto en activos agresivos, defensivos y tal, y luego los productos finales. Porque, por ejemplo, un inversor puede estar cómodo con estas ideas de renta fija que he dicho, pero que no estar cómodo con este fondo y buscar uno de más duración porque está súper positivo con las bajadas de tipos. O uno en Asia que diga, no, yo quiero, ya que estoy en Asia, growth. Oye, pues depende de lo que él busque. Pero tenemos que sentar bien las bases para tomar mejores decisiones. Si no, daremos palos de ciego, nos dirán, no, este fondo ha subido un 30%. Pues como el caso de GQG.
Te vendo el fondo porque ha subido un montón, te hablo de él porque está batiendo los récords y luego cae y aquí nadie sabe por qué ha pasado. Pues eso te ha pasado por no entender el producto, no entender el posicionamiento, no entender cómo piensa ese gestor y su conexión contigo. Pero si tuviera que hacer una recomendación general, sí que diría, por resumir un poco también la charla, es cuidado con las valoraciones, cuidado con los cantos de sirena de esto es dinero fácil, esto va a subir y tal. Eso por un lado. Y oye, hay vida más allá del Nasdaq, hay vida más allá de las siete magníficas, hay vida más allá de la bolsa. Pues nos vamos a quedar con esos consejos fundamentales a la hora de crear esas carteras de inversión. Dani, siempre un placer tenerte por aquí en Rompiendo el Mercado y nada, que te espero nuevamente para que me vayas contando qué tal. Muchísimas gracias, Laura, un placer. Espero que si hay dudas y preguntas nos las pongan en los comentarios. Yo encantado de pasarme por el canal y responder. Y lo dicho, si queréis más fondos, más análisis de mercado, yo cuando queráis, aquí estoy a vuestra disposición para ayudar a lo que podamos a los inversores en estos años tan convulsos y con unas valoraciones que bueno, espero que los inversores hayan aprendido mucho y visto que pueden hacer a futuro con su patrimonio.